libro de Esdras, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 8, aunque solamente voy a reflexionar en unos cuantos versículos solamente. Y dice así la palabra. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y vamos a detenernos ahí y luego consideraremos los próximos versículos. El momento histórico fue cuando los primeros judíos llegaron de nuevo a Jerusalén, después de haber estado cautivos en Babilonia por aproximadamente 70 años. Y llegaron allí y lo primero que consideraron hacer fue volver a levantar el templo de Dios, que había sido destruido por los ejércitos de Nabucodonosor hacía aproximadamente 75 años atrás. Todo estaba en ruinas y había que restablecer el culto. Y uno se pregunta por qué, cuál era la prisa, por qué no levantaron la casa de gobierno primero. Y mira, es que la gente, el pueblo de Dios siempre ha entendido que el culto a Dios tiene que ser el centro de la vida. O sea, no es algo más que hacemos en adición a todas las cosas que hacemos todos los días, sino que es y tiene que ser el centro de la actividad, el centro de la vida de todos los creyentes. No se puede, una nación sin Dios y sin adoración no puede funcionar bien. Una de las señales claras de que estamos en los últimos tiempos es que el culto a Dios ya no es el centro de actividad, el centro que ocupaba en tiempos pasados. Hoy día es casi un pecado, es casi un delito hablar de Dios en público, y mencionar a Jesucristo aún peor todavía. Así que estamos viviendo tiempos que la Biblia identifica con los tiempos del fin. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que fue lo primero que ellos hicieron. Vamos a levantar el templo a Dios. Y dice la Biblia que los sacerdotes, cuando los albañiles del templo, dice el versículo 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, David había dicho, porque Dios se lo había dicho, que el templo de Dios se levanta en alabanza. Que no se levanta, no es una simple obra, sino que hay que levantarlo en alabanza. Que mientras se echan los cimientos del templo, el pueblo tiene que estar en adoración y en alabanza. Nosotros ya no edificamos el templo de Dios a la manera en que ellos lo edificaron en la antigüedad, porque ha habido un cambio en el pacto. Ya nosotros no edificamos templos al estilo del templo de Salomón, con lugares santísimos, etc., sino que ahora la Biblia dice que el templo de Dios somos tú y yo, que el templo de Dios son todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón, y es un templo que se va levantando.
no se levanta de la noche a la mañana, sino que se va levantando, se va puliendo. El ser humano se va acercando a Dios y entra en un momento de la vida que lo llamamos santificación. Es la creación, la formación de ese templo de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el templo se levanta en alabanza. Que Dios necesita, oye esto, y esto te parecerá raro, pero la iglesia existe por muchas razones. La iglesia existe para que nosotros, los que llevamos ya un tiempo en ella, estemos en alabanza mientras el Señor levanta y edifica el templo en aquellos que están llegando, hermanos. Los que están llegando, los nuevos en el Señor, los templos que se van levantando, tienen que levantarse en alabanza, y para eso estamos nosotros. Somos los cheerleaders. Sí, Señor, aleluya. Levántalo, Padre. Bendícele, Señor amado. Llénale con tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Sánale, libértalo de todas las cosas. Aleluya. Aquí estamos. Somos los levitas, hermanos, que agarramos las trompetas, y mientras el Señor edifica, mientras el Señor levanta en los templos, nosotros nos gozamos en alabanza. Eso es lo que el significado profundo de este hecho histórico, de que Dios le dijo a esta gente: mira, no se puede levantar el templo si no hay alabanza. No se puede edificar el templo de Dios sin adoración y alabanza. Dios demanda alabanza no porque Él lo necesite para vivir, sino porque nosotros necesitamos alabar a Dios. Porque nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Porque el beneficio realmente es para nosotros, para aquellos que se están levantando, para aquellos a quienes el Señor está convirtiendo en templos del Espíritu Santo. Y dice que alababan con címbalos. Los pusieron para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y dice que cantaban alabando. ¿Y sabe lo que decía? Dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Oye lo que decían. Ellos acababan de llegar de un cautiverio, hermano. Habían estado cautivos por 70 años, la mayoría de ellos. Habían visto la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén, ser reducida a polvo. La casa de Dios, que había sido dedicada al Señor, había rodado por el piso. Allí no quedaba nada. Todo eso estaba en la mente de muchos de los que habían regresado. Y aún así, cuando se está levantando el templo, ellos alababan a Dios. Y oye cómo lo alababan con cántico y decían: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, hay una lección preciosa en eso. Aunque muchos de nosotros y mucho pueblo de Dios ha pasado por situaciones bien difíciles, el cántico de alabanza en nuestros labios no debe ni puede ser un cántico de queja, sino un cántico de adoración, un testimonio de que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pasan cosas en esta vida, cosas que no siempre son agradables, pero oye esto: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué tal si los que me están escuchando en esta noche, cuando estés pasando por una situación de esa bien terrible, que veas tu templo rodando por el piso, qué tal si haces un alto y te levantas y en alta voz dices: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya? Y avergüenzas al diablo y avergüenzas a los enemigos de Dios y te levantas poderoso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y el templo rodó por el piso y Nabucodonosor acabó con Jerusalén, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano amado, esta es la disciplina a la cual nosotros tenemos que someternos. Son las cosas que nos ayudan a crecer.
Son las cosas que nos ayudan a crecer, que ayudan a que este templo del Espíritu Santo se levante fuerte y poderoso, que el cimiento sea echado en alabanza, aleluya, que cuando este cimiento se esté echando, que cuando venga la gente nueva, los que están escuchando esta palabra, los que están atentos a lo que pasa en esta sala, en lugar de oír chismes y cosas y boberías y tonterías, escuchen la voz de alabanza y de afirmación de un pueblo que está en fiesta diciendo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Es el cántico y el testimonio de aquellos que hemos visto la gloria de Dios, que hemos sufrido el embate de Nabucodonosor, pero que a pesar de todo eso podemos decir, sin lugar a dudas, sin que nos quede nada por dentro, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Era el cántico de ellos. Y seguían cantando, y dice la palabra del Señor que mientras se echaban los cimientos de la casa de Jehová, se oía el cántico, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Los levitas cantaban, los sacerdotes cantaban, los músicos tocaban sus trompetas, mientras los trabajadores echaban los cimientos de la casa. Hermano amado, es indispensable que en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, haya alabanza para que el que se levante en Cristo se levante fuerte, para que ese cimiento se eche mientras la alabanza continúa. Y dice la palabra, y muchos de los sacerdotes, dice la palabra del Señor, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. ¿Tú te imaginas cómo era eso? Mientras echaban los cimientos, allí había ancianos, gente que tenía más de 70 años, que habían visto el templo de Salomón, una de las maravillas más grandes del mundo antiguo, que lo habían visto en la gloria de la casa primera. Muchos de ellos habían sido testigos de cómo se manifestaba la gloria de Dios en aquel templo, y fueron testigos de cómo aquel templo fue destruido junto con las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y mientras ellos veían que se echaban los cimientos del templo nuevo, muchos de ellos lloraban. Hermano, ¿sabe por qué lloraban? Porque eran seres humanos, tan humanos como somos tú y como somos yo. Que el templo de Dios se edifica en alabanza, pero Dios permite las lágrimas. Qué cosa más preciosa, hermano. Y dice que algunos lloraban en alta voz, mientras otros daban gritos de alegría. Uno dice, pero ¿cómo es posible que algunos lloren y otros griten de alegría? Hermano, esa es la vida cristiana. Créeme, es la vida cristiana. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, decía el salmista. Es la vida cristiana, es el templo de Dios que necesita ambas cosas. Necesita la alabanza para que crezca fuerte, para que el fundamento sea bien estable, para que sepa todo el mundo que Dios está sobre todas las cosas, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y es necesario también que haya las lágrimas que fortalecen el carácter, el ser interior, hermano. El dolor, Dios permite el dolor. ¿Por qué Dios permite el dolor? Dios permite el dolor para que el alma se fortalezca. Es como el cuerpo, al cuerpo no le gusta hacer ejercicio la mayor parte de las veces, pero es necesario para que se fortalezca el músculo. El cerebro muchas veces no le gusta pensar, pero es necesario pensar y resolver problemas difíciles para que ese cerebro se mantenga siempre activo. Tan pronto deja de funcionar, simplemente empieza a fallar y todo se viene abajo. Dios ha dispuesto, hermano amado, que esta semilla se siembre con lágrimas y que el producto, el fruto sea recogido con regocijo. Mientras los ancianos lloraban, los jóvenes cantaban. Qué lindo, hermano. Y entonces lo que se oye era una mezcla de lloro y de alegría. Dice la palabra, y no podía distinguir
el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esto es tan hermoso, hermano. Yo quiero que, mira, es necesario que los que están escuchando entiendan lo que es el pastorado. Mientras todo el mundo celebra y canta, yo escuchaba el niñito cantando hace un ratito. Qué lindo se oía, adorando al Señor. Pero yo te aseguro a ti que mientras el niñito cantaba, quizá uno de los pastores, quizá la pastora, estaba llorando. Y mientras hay cántico, también simultáneamente hay lloro, y Dios lo ha permitido así. Los ancianos viendo la casa, recordando la casa primera, recordando las vicisitudes de la vida cristiana, los problemas que surgen día a día, el lloro y la intercesión por todos aquellos que están creciendo ahora, que no conocen las dificultades que hay en el camino de la salvación. En este camino que Dios ha puesto para que transitemos, no siempre, hermano mío, son pétalos de rosa por los cuales podemos caminar. No hay también dificultades, y hay gente que sabe de esas dificultades, y por eso mientras los niños y los jóvenes adoran y alaban y brincan y saltan, muchos de los ancianos lloran porque saben lo que hay, hermano amado. Que la vida cristiana no es solamente un Jesucristo haciendo milagros y glorificando al Padre y levantando muertos y sanando enfermos y todas estas cosas, sino que también hay una cruz que se carga, hermano, y es una muerte en el Calvario. No todo es risa, no todo es alegría. Mientras unos cantan, otros lloran, y Dios mantiene ese equilibrio en la iglesia, hermano amado. Dios mío, Padre, pero ¿cómo es eso? Sí, hermano, así es. Yo te aseguro a ti que la pastora Jazmín, por las noches, muchas veces después que se retira, empieza a orar, y entre sus lágrimas, oraciones con lágrimas, orando por cada uno de las 39 personas que hay ahora mismo en esta sala. Señor, bendíceles. Padre, líbrales de todo mal. Guárdales, Padre amado. Y entonces, mientras otros cantan, porque no saben el dolor, no saben la responsabilidad de los pastores, de los ancianos, de los que suenan las trompetas, ellos derraman lágrimas por ellos, intercediendo. Y en el cielo, hermano amado, yo me imagino a Dios escuchando. Dios escucha el ruido, que es una mezcla de lágrimas y de risas de alegría. Y eso glorifica a Dios, hermano. Es un templo levantándose, aleluya. Se escucha el ruido. Es difícil para el ser humano entender qué está pasando. ¿Qué está pasando en esa iglesia? ¿Cómo es posible que algunos estén levantando las manos y glorificando a Dios mientras otros están en el altar derramando lágrimas? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, hermano mío, es que el templo se está levantando. Y cuando el templo se está levantando, hay alegría y hay lloro. Hay alegría por lo nuevo, por los cimientos nuevos, por la gloria de Dios que se está manifestando. Y hay lloro por las cosas que pasaron, por el precio que se pagó, por todas las cosas, por el precio que se sigue pagando mientras se crece en el conocimiento del Señor. Cuánto agoniza un padre y una madre para que sus hijos se críen saludables, hermano. El nene, ¿te acuerdas de Job? Mientras los hijos de Job hacían banquetes y todas estas cosas, Job hacía sacrificio por ellos. Mientras unos reían, Job lloraba y sacrificaba para interceder por ellos delante de Dios. Hoy día, mientras nuestros niños crecen y no saben de la vida, no saben las vicisitudes, las cosas difíciles de la vida, muchos padres están en ayuno y en oración por ellos. Dios bendíceles, Dios cuídales, no los abandones, Señor, líbralos del enemigo, no permitas que el enemigo los toque. Y lo mismo pasa con los pastores en las iglesias, hermano. Yo oro por la pastora Jazmín y le pido a todos ustedes que en este día en que celebramos el cumpleaños de ella, oremos mucho por ella también, porque ella es de las que llora mientras todos nosotros nos reímos, hermano. Bendito sea el Señor. Nos gozamos porque el Señor sanó y bautizó en el Espíritu Santo a alguno que llegó el otro día y está gozoso y está levantando las manos al cielo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, mientras posiblemente nuestra pastorcita está llorando
y con lágrimas dice, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Las mismas palabras, hermano amado, dichas en un tono diferente. Dios es bueno aunque lloremos. Dios es bueno cuando lo glorificamos. Dios es bueno cuando nuestras manos están en alegría. Y cuando lloramos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, yo amo a todas las almas, pero tengo un amor especial para los siervos y las siervas de Dios. Porque sé, hermano amado, que mientras la casa de Dios se está levantando, mientras muchos están llegando, y yo sé que en ella hay un gozo extraordinario, viendo que hay tanta gente en esta sala, en esta noche, escuchando la palabra del Señor, celebrando con ella su cumpleaños, celebrando el triunfo, la gloria del Señor. Yo sé, hermano amado, lo sé porque yo he pasado por eso, lo sé porque he visto muchos pastores, lo sé porque la Biblia lo dice, que mientras hay la alabanza y el pueblo está en fiesta, también hay algunos que saben un poquito más, que han dado la vuelta atrás y adelante, que han regado la buena semilla con las lágrimas de ellos. Yo lo sé que están allá intercediendo y muchos con lágrimas. Señor, líbralos del mal. Señor, cuídalos. Tú los trajiste a esta sala. Bendícelos, Señor. Levántalos con poder. No permitas que el enemigo, Señor, los engañe. No permitas que sean confundidos. Jamás, Señor, que se levanten fuertes, que se levanten saludables en ti. Oh, Dios mío, Padre amado, echa fuera toda enfermedad de ellos. No permitas que tengan tropiezos en este camino, Señor. Y mientras unos cantan, otros lloran y la gloria de Dios se deja sentir. Y en el cielo se oye el escándalo y Dios dice, ese es mi pueblo, ese es mi templo que se está levantando. Aleluya. Unos lloran y otros ríen. Esa es la voz de la iglesia. Alabado sea el Señor. Esa es la voz del pueblo, es la voz del pueblo que se levantan. Los sacerdotes tocan la trompeta mientras otros trabajan echando los cimientos. Unos ríen, otros lloran. Alabado sea el Señor. Es el ruido de Dios, hermano amado. Es el ruido de la iglesia. La iglesia se está levantando y Dios dice, ese pueblo está saludable. Aleluya. Unos podrán decir, ¡qué escándalo! Ese pueblo está enfermo, no saben ni qué hacer, unos lloran y otros ríen, están locos. Y el Señor dice, no están locos. Es que ese es el pueblo, es el ruido que el pueblo hace. Aleluya. Cuando se está levantando el templo, mientras se echan los cimientos, mientras las paredes son edificadas, mientras crecen las paredes. Aleluya. Se crece, hermano mío, mientras algunos cantan y otros lloran. Bendito sea el Señor. Y esa es la gloria de Dios. Qué maravilloso. Yo quiero en esta noche saludar de manera especial a mi amiga, a mi hermana la pastora Jazmín, y felicitarla, porque, hermano amado, esto no es fácil, y yo quiero que ustedes lo sepan, esto no es fácil. Ella necesita toda la ayuda que nosotros le podamos brindar, ella necesita todas las oraciones que podamos hacer por ella, si lo necesita. Ella está velando sobre este lugar. Dios le ha dado ese ministerio, hermano, de traer esta palabra, de proveer el lugar, de proveer el lugar del templo, de levantarlo. Y yo la bendigo por eso, hermano amado. Y yo sé que ella llora mientras otros se ríen. Y cuando yo termine aquí, pues mira, pues yo me iré a la cama, me iré a acostar tranquilo hasta mañana, pero ella no lo va a poder hacer. Ella se va a quedar orando por cada uno de ustedes y por mí también. Señor, bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, ayúdalo. Y va a interceder por mí mientras nosotros cantamos, nosotros oramos. Hay otros que lloran, hermano. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Es imposible distinguir una cosa de la otra. El pueblo de Dios se levanta así, hermano. El que está afuera no puede distinguir. ¿Están cantando o están llorando? ¿Están contentos o están alegres? Pero un mensaje siempre se escucha patente, hermano. Y es el mensaje que dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Lo decimos con lágrimas o lo decimos con gozo y alegría en nuestro corazón? Lo decimos en cántico y lo decimos con lágrimas, porque no importa que sea con lágrimas o no importa que sea con risas, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Y aquel templo se levantó, hermano mío. Y se siguen levantando templos donde quiera que vamos. Y yo bendigo al Señor, hermano, por la tecnología en nuestros días. El diablo la quiere usar, pero no, esto es de Dios también, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya. El diablo lo quiere usurpar, pero este es de Dios. Sí, Señor. Y Dios se glorifica, hermano mío. Y arriba, en la gloria, en la patria celestial, se oye el ruido. Y los ángeles le dicen, papá Dios, ¿qué está pasando allá abajo? Y Dios contesta y dice, ese es mi pueblo. Son los templos que se levantan donde quiera que llega esta palabra, hermano. No se podía distinguir si era lloro, si era alegría, el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Permite que en esta noche el ruido llegue al cielo, hermano. Sea que llores, sea que te rías, permite que el ruido llegue al cielo. Alabado sea el Señor y glorifica a Dios en fuerte y alta voz, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que el Señor, hermano, les bendiga ricamente en esta hora y siempre. Y me alegro muchísimo de haber podido compartir con todos ustedes. Yo sé que tenemos cositas que hacer y agradecemos al Señor por este momento de intimidad con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde ahora y eternamente. Feliz cumpleaños a nuestra pastora. Muchas felicidades, pastora Jazmín. Que el Señor te cuide, te use siempre con todo poder y autoridad. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, hermanos. Les amo desde lo más profundo de mi corazón.